Yo, profe, no quiero sonar irrespetuoso, pero donde hicieron muy mal los cálculos inicialmente cuando hablan de las polimixinas, dicen algunos autores, y fueron medicamentos que se perdieron en el tiempo, se revivieron ahora, entonces apenas están otra vez empezando a estudiar modelos de PKPD en ciertos tejidos, entonces la información va a ser un poquito más eh, corta. Yo la traje toda condensada por temas de practicidad y las referencias, profe, están aquí en la siguiente diapositiva para no saturar la presentación. Entonces, respecto a la ceftazima y bactana, hay datos divididos. Hay datos sobre el componente de ceftazima, que se tiene mucha más experiencia en todo su modelo de PKPD, y en el avibactam hay informaciones pues como parciales. Traté de incluir un rubro que no habíamos tocado, que era bilis, separado del tema abdominal. Y, profe, cualquier dato que no le cuadre, la probabilidad más alta es que sea de reportes de casos o de series de casos. Estudios grandes o estudios macro, no, muchos son más bien comentarios de gente que hizo como el estudio de su caso, de su grupo de pacientes y dieron como una aproximación. Muchos de estos medicamentos uno los tiene contemplados en el uso en ciertos tejidos, pero la realidad es que no se conoce mucho el parámetro PKP de concentración en dichos tejidos. Entonces, las concentraciones en plasma, microgramos sobre ml de todos los medicamentos están basadas en el pico sérico, porque no es la misma concentración cuando es en pico sérico que cuando es en periodo estacionario. Entonces, en periodo estacionario puede variar, puede ser menor o algunos incluso pueden llegar a ser mayor. Entonces, empezando con el ceftazimib y bactam, su penetración en líquido cefalorraquídeo es más o menos equiparable. Ceftazidime penetra un 45% de meninge inflamada y el avibactam un 38%. Hay menciones de tratamientos exitosos de meningitis con ceftazidime y bactam en gérmenes multidrogoresistentes. Se considera una terapia off-label, entonces, pero hay ya algo de experiencia acumulada de esta parte. A nivel de pulmón, tiene una penetración del 30%. Queda ahí como la intriga de si pudiese tener o no cabida. Se distribuye mejor hacia el líquido pleural, profe, entonces en empiema pudiese tener un nicho un poquito más grande. Eh, es nulo. Entonces, cada vez que piensen y de igual, y de igual forma, a pesar de que su penetración en pulmón no sea tan destacable, está indicado en neumonía asociada a la ventilación o a la atención hospitalaria. En abdomen se concentra excelentemente bien. Estos datos son de experiencias exitosas. A la hora de buscar en abdomen y peritoneo, profe, hay cosas muy curiosas porque hay investigación de penetración de tejido y de concentración en líquido de diálisis. Entonces, a pesar de que el martes estábamos hablando de que los datos en diálisis peritoneal no son del todo claros, sí hay gente que ha mostrado que con ciertos líquidos de diálisis hay buen comportamiento y mal comportamiento. Entonces, su penetración a ese nivel es muy bueno. También tiene la indicación de tratamiento de infección intraabdominal complicada. En bilis, la ceftazidima se concentra muy bien. En el avibactam no hay datos de concentraciones biliares. Y en hueso tenemos el detalle. Avibactam no hay datos. Entonces no sabemos y eso nos puede dejar ahí como la duda. En la concentración en hueso no es del todo destacable, pero de igual forma hay reportes de casos de tratamientos exitosos en osteomielitis. Sigue siendo una terapia off-label. A pesar de que no se concentre bien, muchas veces estos casos de tratamientos de osteomielitis forman parte de una combinación de control de foco más tratar de concentrar el medicamento. Hay una experiencia en algunos grupos de eso. Y en piel y tejidos blandos pasa algo muy curioso. Hablan mucho de la ceftazidime sola como un buen medicamento para infección de tejido, pero los números no los encontré. Se queda como una buena concentración. Hay mejores opciones. No es un medicamento que yo utilizaría de primera línea para una infección de piel y tejidos blandos. Y en Avibactam no tenemos datos. Y en concentración en orina es excelente, pues de hecho sus primeras indicaciones fueron para infecciones de vías urinarias complicadas. Estos porcentajes son de medicamento intacto. Entonces, este excedente que no está es muy probable que es el que se elimine la bilis y por eso también tiene buena penetración a ese nivel.
En el caso del ceftolozano tazobactam, vamos a tener unas concentraciones plasmáticas de 74 microgramos por mililitro de ceftolozano con unas concentraciones plasmáticas bajas de tazobactam. El líquido cefalorraquídeo, y algo curioso es que tiene una penetración del 20% en ambos. Ahorita hablando, Salomé, de la piperacina de tazobactam, de que no penetra, es por la piperacilina, principalmente que hace que el medicamento no tenga cabida en el sistema nervioso central. No es destacable, pudiera considerar otras opciones según el tipo de perfil de resistencia que tuviera. Pulmón tiene muy buena penetración, se considera pues su indicación en... Sí, es de 1,5. Estos datos de plasma, profe, son de la dosis de 1,5, entonces con dosis altas pues va a ser mucho más. Y en pulmón, como la indicación es para neumonía adquirida en el hospital y asociada a la ventilación, es el doble de la dosis. En abdomen también tienen muy buena concentración, tanto el ceftolozano como el tazobactam. Su segunda indicación es justamente infecciones abdominales complicadas. En bilis no se disponen con metronidazol. Sí, ambos porque no son anaerobicidas. En bilis no hay datos y en el hueso tenemos dos datos. En cortical, una penetración del 20% para ambos y en el hueso esponjoso es mucho mejor, 40% y 30%. En piel y tejidos blandos es más bien baja. Y en orina es excelente, que es la tercera indicación de manejo de infecciones urinarias complicadas. Que estamos hablando de pseudomonas de difícil tratamiento. Ajá. Recordemos la definición. La pseudomonas de difícil tratamiento es la que es resistente a los carbapenémicos, a las quinolonas y a los aminoglucósidos. Y digamos, de entrada, obviamente, resistentes a serpentina, carbapenémico, cloroquinolonas, hasta ahí, digamos, pueden ser sensibles o no para la aminoglucosa, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta esa definición, me diría, se me llegó el carbapenémico, se me llegó serpentina, se me llegó cloroquinona, es una carbapenemasa, ¿no? Está indicada en aquellas pseudomonas que tienen un mecanismo no enzimático, de resistencia. ¿Cómo lo detectamos allá abajo? Porque el test de inhibición de carbapenémicos es negativo. ¿Es resistencia a miropénica? Porque no así, pero sí. Y adicionalmente, primer pinchazo, obviamente. Y adicionalmente, es sensible a sectores. Hemos tenido casos, hemos utilizado, principalmente pulmón a dosis dobles, orina a dosis habituales, y si queremos abdomen, agregarle la información. Ese es, digamos, el panorama, para no irnos a aceptación abierta, ¿cierto? O ni tener relevante, o con medicina, peor. Sector de Santos, En el imipenem relevactam tenemos una situación y es que el relevactam puede tener mejor parámetro PKP que el imipenem en ciertos tejidos y sus concentraciones plasmáticas son buenas, 104/64. Líquido cefalorraquídeo se concentra menos del 10%, no sería una opción a considerar. En pulmón, el primer 20% que ven es grande, o sea, es como el macro del medicamento, pero dividiéndolo por rangos, el imipenem puede concentrar del 30 al 60% del plasma en pulmón y el relevactam del 30 al 50%. Aquí es muy equiparable. Tiene pues la indicación por parte de tratamiento también para este tipo de neumonías hospitalarias o asociadas a la ventilación. En abdomen tenemos una dificultad aparte de que no hay datos en general. Estos datos que tengo aquí mencionados son de algunos pacientes, series de casos, en donde concentra 15 microgramos por ml, que uno diría, bueno, para mix de menos de 8, menos de 4 pudiera servir, pero el diablo está en los detalles. Este más o menos 10.8 es el rango en donde en este grupo de pacientes se habló, entonces pueden ser concentraciones de menos de 5, que ahí tendríamos el riesgo de que pueda haber falla terapéutica a la hora de concentrarse en abdomen. En bilis la concentración de imipenem es mínima porque su eliminación urinaria es mayor y puede ir desde un rango de 1.3 microgramos por ml a 17. Entonces, los autores que hablan sobre el PKP del imipenem relevactam
basándose más en los datos del imipenem, es que sus concentraciones pueden ser variables y eso tiene ahí como un riesgo pues, de potencial falla. En hueso se concentra muy bien comparado con otras moléculas del 40 al 50%, mientras que en tejidos blandos más bien no, se concentra poco. Y en orina se concentra muy bien y también, como todos estos medicamentos nuevos, se van a ir a recomendar siempre para infecciones del tracto urinario complicadas. De acuerdo. ¿Cuál es la diferencia entre ceftazidura y carbapenimas en su espectro? Este lo tengo, el espectro lo tengo borrado. El imipenem relevactam no va a cubrir MBL y su actividad contra tampoco, pero su efecto contra las oxacilinasas es menor que el de la ceftazidima y bactam, que esa sería como la... En ambos tienen la indicación para las DTR y pseudomonas aeruginosa, y en KPC y en AMC y en BLE son... Prácticamente son dos. Es que ha habido resistencias de ceftazidura por parte de KPCs que pueden ser suplidas por el medicamento. Bueno, por ahora, pero sí se reportan en el internet. Otro punto Es mejor que pasa. que yo pudiese decir de que el imipenem fuera menor es en las pseudomonas que tienen cierre o pérdida de la porina o PRD, que van a perjudicar el ingreso del imipenem, que es por ahí es donde entra. Y aparte de tener el riesgo de la hidrólisis por carbapenemasa, que el relevante se ocupará de eso, no va a poder entrar porque la porina por donde entra está o cerrada o modificada o no expresada. Ese es un gran problema. Hay que buscarle el nicho, ¿no? Hay que buscar en cuál nicho vamos a utilizar. Estamos. El cefiderocol, la expectativa es grande, profe. Mire que hay más información, considero yo, de cefiderocol en términos de PKPD que en otros combinados. Se concentra muy bien en plasma, 138 microgramos por mililitro, con una muy buena penetración en líquido cefalorraquídeo comparado con otras moléculas. Pudiese ser un medicamento atractivo a considerar en esta parte. En pulmón fue difícil encontrar la concentración y lo más cercano, dicen, penetra en el lining, en el ELF, que es el líquido de fluido epitelial, pero no dan un número y este fue el número aproximado que logré encontrar, 24%. Para 2 gramos cada 8 horas, que es la dosis que está indicada por FDA. En abdomen y en bilis no hay datos. En hueso tiene una concentración, esta vez no es por volumen, sino en volumen no de líquido, sino de tejido, de 13.9 microgramos por gramo de tejido. Yo creo que es alta, profe. Y en piel y en tejidos blandos también es muy alta. O sea que en términos de nicho se ve como atractivo el uso en hueso y en piel y tejidos blandos. Y la concentración en orina es excelente, pues también como casi todos estos medicamentos nuevos se buscan que se concentren muy bien en orina, porque la infección urinaria complicada es un problema grandísimo en general en todos los espectros del primer mundo y los países en vía de desarrollo. Nosotros no tenemos ese sidero porque es siderópodo. Es considerado. Son los primos siderópodos. Y es el único, junto con IgAMI, que se inclina en casi polinixinas. Son los 4 que sirven en Esos 4 sirven. ¿No? Se potencia con potomicina, pero se potencia con 2. Pero esos 4 son los que directamente utilizamos en el, o sea, y ¿cierto? O sea, son las carbapenimasas tipo I. Solamente 4. Y en términos... Las también. Ajá. Sí, eso le iba a mencionar, profe, que en términos generales de los beta-lactámicos, los únicos que se escapan de la hidrólisis de las carbapenemasas van a ser el astronam y el cefiderocol. Pero, profe, incluso hay autores en procesos de investigar combinar el cefiderocol con inhibidores. El ceruborbactam, y esto es una vaina que es una bomba nuclear para las pobres bacterias. Entonces, su mecanismo de resistencia es raro dentro del raro mecanismo de acción que tiene el cefiderocol.
Ya hay descrita resistencia, pero promete ser un muy buen medicamento si lo cuidamos bien, por supuesto. Y ahora ya entrando en terrenos más fangosos, el tema de las polimixinas es supremamente complejo. Yo creo que es el medicamento más complejo de interpretar en todos los aspectos, profe. Porque tuvimos antes de hacer bastante experiencia. Nosotros tenemos un par de artículos del uso de colistina y polinesia. Hay unas diferencias claras que ya las vamos a dejar claras. entonces, les vuelvo y les recuerdo las diferencias de la polimixina B y la colistina. No, o sea, son el mismo medicamento, pero no son el mismo medicamento. La colistina como tal, en la presentación farmacológica se llama colistimetato sodio y empieza a actuar cuando se hidroliza colistina ya dentro del cuerpecito de uno. Los volúmenes de distribución son muy diferentes y la eliminación por orina va a ser el marcador principal de diferenciarlos. La colistina se elimina casi en su totalidad por orina, ya como un fármaco metabolizado que es la colistina, y en cambio la polimixina B no. Entonces, eso hace que sea tan complejo el manejo de estos medicamentos porque la colistina es altamente nefrotóxica y se necesita un manejo supremamente preciso y los autores que lo mencionan actualmente, profesor, en la literatura antigua no se menciona tanto, hablan de hacerle TDM estricto a la colistina con niveles de AUC que yo creo que todavía no se ponen de acuerdo, profe, de cuál es el AUC ideal para mantener esta ventana terapéutica dentro de los rangos de seguridad. Entonces, hablando ahora de la penetración de tejidos, las concentraciones de polimixina B son más altas que la colistina y la respuesta a muchas preguntas en el líquido cefalorraquídeo no son numéricas, sino son frases. Se concentra poco o nada en el líquido cefalorraquídeo, al igual que la colistina. En pulmón se concentra mejor, pero aquí entramos a tocar un tema muy interesante y es que la colistina tópica, pues, como por decirlo, o sea, en el lugar donde se necesita, va a ser altamente efectiva. Intraventricular es excelente. Inhalada es excelentísimo, al punto de que se utiliza como tratamientos en pseudomonas altamente resistentes o en microorganismos que se encuentren en el pulmón o en bronquiectasias o ese tipo de cosas. Es un medicamento que puede servir inhalado. En trasplante de pulmón se utiliza también dentro del arsenal terapéutico y tanto la polimixina B como la colistina, su disponibilidad inhalada es del 100%. Pero hablando de intravenoso, encontré como una cosa muy curiosa. Algunos autores dicen que la colistina se concentra mal cuando se pone intravenosa, pero otros con reportes de casos de su experiencia pueden hablar de que se concentra supremamente bien, de hasta 7 veces el volumen plasmático, la concentración plasmática. A nivel de abdomen, la polimixina y la colimixina no se concentra bien, en bilis tampoco, y en hueso, en polimixina no encontré un dato numérico, pero sí lo mencionan como escaso, y en colistina puede llegar hasta un 25%. Los autores que lo ponen en los reviews dicen, se concentra. La pregunta va a ser, es qué tan bien como para yo darla dentro de una osteomielitis por un germen altamente resistente. ¿Qué se usa? En piel y tejidos blandos, ambas se concentran mal, es más bien escaso. Y en orina, la diferencia que les mencioné, que la polimixina no se va a concentrar bien en orina, pero sí se va a concentrar muy bien la colistina. Y la fosfomicina, el problema son dos. Los datos son más basados en las fórmulas orales, profe. En los PKP hay mucha más información del oral que el endovenoso. Las concentraciones plasmáticas endovenosas son muy buenas, 522 microgramos por ml. El líquido cefalorraquídeo hay debate, ese de 18 a secas es un parámetro que encontré en un artículo, pero en meningitis inflamadas puede llegar hasta el 50%, o sea, puede tener algo de cabida en meningitis. En pulmón, dice que la concentración en líquido del epitelio es del 13%, pero
con unos AUC sobre ratio del 53 al 63%. Abdomen y bilis no se disponen datos. En hueso encontré de que no se disponen datos en el artículo que usted nos compartió, profe, del Drive. Dice que no hay datos en ese artículo que es del 2019, un update en medicamento de hueso. Pero estos datos los encontré de que se concentra un 43% y estos dos datos de 1 y 2 son de 96 miligramos por mililitro en la dosis pico, pero baja al 32, o sea, cae eh, a un 30% más o menos cuando ya alcanza el estado estacionario. En piel y tejidos blandos tienen muy buena concentración, lo mencionan mucho, es para el tratamiento principalmente de gram positivos, pero pues uno pudiese extrapolar a gram negativos en esa zona. Y en orina, pues su nicho es la orina, se concentra muy bien, ahí es donde hay más datos de investigación, ahí es donde hay mucha más información al respecto. Y pues todos los parámetros LSI están dados es para las concentraciones urinarias. Y eso es todo. Sí, varias cosas, excelente, ¿no? Se resuelve. Pero hablemos un poquito de las polilicinas. Policina y colistina. La estrés no es algo. Antes de cefacino y lactano, obviamente hoy, pues, cefacino. En algunos casos, tenemos cefacino apenas tenemos polinicina. No tenemos todo el mundo, no tenemos nada. Pero en términos de recordemos lo siguiente. Primero, el sistema nervioso central y trabecal, ambas. Desafortunadamente, la que tiene registro indígena intratecal en Colombia es polinicina. Pues ponemos intratecal polinicina. Aunque la polinicina en otras partes se puede poner en Colombia no, porque no es. Dos, pulmón. Ambas mejor al parecer, más colistina, pero no por tanto concentración, se puede inhalar, hay más datos de colistina inhalada. Endovenosa inhalada, pues, inhalada, más endovenosa. De la colistina. 3. Abdomen, bilis, hueso, resto, piel y tejidos blandos, probablemente la mejor es colistina. Sobre colistina. Y en orina, mejor colistina que colistina. Ahí ya lo estamos viendo, su concentración. Ya lo decía Alejandro, colistina es un profármaco. ¿Cierto? Es colistina tanto, colistina, ¿de acuerdo? Pero hoy, digamos, eso se ha subsanado porque se dan unidades internacionales. Pues lo damos todo el miligramo. Pues damos por los de 3 a 4 miligramos por kilo y luego a dosis de 3 a 4, casi siempre miligramos por kilo. Repartido en 2 a 3 dosis. Y ya, repartiendo las 3 dosis. Eso ya está establecido. Y digamos que esa controversia entre fármaco, ya quedó subsanada. No hay que pensar en eso. Sino que ya viene entonces el miligramo. ¿O no le tocaba antes con tabla de conversión, profe? Sí, pero no justifica ya esa la conversión. La conversión se hacía cuando teníamos unidades internacionales. Pues claro, en las épocas cuando apenas llegó la policía aquí que se daban unidades internacionales. Profe, yo le digo que yo creo que a partir del 2016-17 la Fundación Valle Lili sacó la colistina y se quedaron solo con polimixina. Por justamente eso de que a uno le tocaba tener la tabla para convertir, porque a pesar de venir en miligramos, se tiene que hacer todo ese cálculo y por lo dispendioso se dañaron algunos riñones. No, de acuerdo, pero el problema eran las unidades internacionales. Hoy no. Hoy ya sabemos que lo podemos identificar que las dosis de 3 miligramos en bol y luego una dosis similar diaria repartida en 2, 3 dosis. Pero es mejor colistina que en orina. O sea, si queremos utilizar una policía. A ver, por ahí, a ver la policía. Si la queremos utilizar, utilizamos colistina en orina. Sí, definitivamente. No polimicina. Pero con eso, porque a veces se va a utilizar polimicina en orina, no se elimina por la orina. Se elimina más por la orina. Es decir, entonces, más intraabdominal, biliar, polimicina, orina, polimicina, pulmón, polimicina. Y ojalá la podamos inhalar, ¿cierto? Y se inhala como similar, dosis similares, digamos, a la dosis de. Y lo otro interesante es nunca el sistema nervioso central, solamente intratecal.
solamente en práctica. En donde hay datos de éxito también, profe, con polimixinas es en dosis intraperitoneal. Más que darlo endovenoso para que llegue al abdomen, hay más datos de experiencia y éxito, es intraperitoneal directamente. Tanta irritación, etcétera, todo lo que genera Riesgo de fibrosis, profe. lo mismo en práctica. Entonces, hoy por hoy, cuando polimixinas, cuando no podamos utilizar o cuando combinemos asteroidal, ceftazidad reactal, polimixina. Digamos que ahí es. Son las dos. Polimero, fosfo, eso ya es del pasado, ya no lo recomendamos. La fosfo es un antibiótico interesante porque tiene fosfo. La oral, que Es el trometamol. Trometamol, fosfomicina trometamol, que específicamente va palabrina. Y se concentra en el y se hizo palabrina. Y que es palabrina. Y la fosfomicina IV. Eso. El problema es sódica, la carga de sodio se dispara. Dos, estos datos son más que todo IV. Y este sábado están invitados sí. a esa hora es hora de Santiago. A las 7:30 horas son muchas horas. Para que se Perfecto. Hoy a las 5 hay un review de actualización de CLSI, EUCAST y VRCAST. Excelente. 5 de la tarde. Voy ahorita a buscar el link de la inscripción y se los comparto. Excelente. Entonces escuchamos mucho la fosfomicina porque hoy nosotros no la recomendamos como monoterapia. No lo utilizamos en infección muscular, la resistencia. Y la utilizamos es para potenciar la acción de la fosfo, potenciar la acción de la polimixina y del celular.